Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 4 minutos en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Póngame de nuevo la claqueta, don Roberto Carlos, sobre todo para los que llegaron tarde. La noticia más importante del momento, yo diría, de la historia reciente del Ecuador, porque no hay precedentes de una decisión como la que se ha adoptado. El presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional. Esto no tiene precedentes. O sea, en un país que desde 1979 ha estado marcado por graves crisis políticas, varios espacios de crisis política, tuvimos un Congreso que en 1997 destituyó un presidente de la República declarándolo incapaz mental para gobernar. Tuvimos una asamblea constitucional que reformó la Constitución del 79, la de Sangolquí. Tuvimos un presidente interino debido a que la clase política de la época decidió que la vicepresidenta no reemplace al presidente Bucarán, me refiero a la vicepresidenta Arteaga, y prefirieron crear la figura del interinazgo, la persona del entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Tuvimos en el año 2000, 21 de enero, la rebelión de coroneles del ejército apoyada por generales de Fuerzas Armadas con el apoyo del movimiento indígena, que significó el derrocamiento del presidente Yamil Maguad. Y luego el Congreso declaró el abandono del cargo. Hubo un triunvirato que tuvo una efímera duración y después, en horas de la madrugada del día siguiente, Gustavo Noboa asumió formalmente el poder. Tuvimos otro episodio de crisis, el famoso que se vayan todos, del 20 de abril del 2005, cuando cae Lucio Gutiérrez por una resolución de la Asamblea del Congreso Nacional que declaró abandono del cargo, pese a que el presidente estaba en Carondelet. Y como consecuencia de esto que se denominó y que recoge la historia que le llama la rebelión de los forajidos. Tuvimos una asamblea constituyente en el año 2007, pero antes tuvimos este episodio de la destitución de 57 diputados, los diputados de los manteles, y bueno. Hemos tenido a lo largo de esta historia reciente, de estos últimos 44 años, espacios de crisis política muy complejos para la República. Pero nunca antes habíamos tenido esto que se está viviendo hoy, que es la disolución de la Asamblea Nacional, que implicará la convocatoria de elecciones anticipadas, y recibía varios mensajes de personas que, claro, me dicen, ¿qué es lo que se viene? Bueno, tiene que haber convocatoria de elecciones de presidente y vicepresidente, o sea, de binomio presidencial y también de Asamblea Nacional. Alguien me preguntaba y me decía, ¿pero por qué se va a la Asamblea y no el presidente? Porque eso establece el 148. La Asamblea se va a su casa, se queda el presidente gobernando por un tiempo con el control de la Corte Constitucional para temas de materia económica, y debe haber elecciones de ambos, de presidente, binomio presidencial y de asamblea, para completar el periodo, que esa es otra inquietud que me planteaban. No es que elegiremos y se quedarán 4 años, elegiremos y la asamblea se quedará hasta el 13 de mayo del 2025, porque el 14 de mayo deberá instalarse una nueva asamblea elegida en 2025, y el nuevo presidente o presidenta hasta completar el periodo de Guillermo Lasso, hasta el 23 de mayo del 2025, porque el 24 de mayo asumirá un nuevo binomio presidencial. Me preguntaban también si Lasso puede ser candidato. Por supuesto que puede ser candidato, no hay ningún impedimento para que el presidente de la República, si él considera, pueda aspirar a la reelección. Pero ¿qué decía hace minutos el presidente en este tuit que les mostré, donde se presentó con el vicepresidente de la República en una fotografía, tratando de restar valor a cualquier tipo de presunción por la ausencia del vicepresidente de la República en el anuncio presidencial? Decía que el sector privado tiene las garantías para seguir trabajando. Textualmente, el presidente dijo en esa parte lo que tiene que ver con el sector privado, luego de señalar que las Fuerzas Armadas, la policía siguen trabajando, que el sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. María Eulalia Silva está aquí, presidenta de la Cámara de Minería, con quien le vamos a pedir una reacción de lo que ha pasado y también de este anuncio presidencial de que el sector privado tiene garantías. María Eulalia, bienvenida, ¿cómo le va? Fabricio y toda la audiencia de Sonorama, muy buenos días. Evidentemente hemos amanecido los ecuatorianos con esta sorpresa, pero esta sorpresa es de hoy, pero las preocupaciones sobre temas que nos atañen a todos, como la generación de empleo, como la inseguridad, no es de hoy, es de hace ya
bastante tiempo. Esas son las dos preocupaciones más grandes que tienen los ecuatorianos. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a un empleo formal y la inseguridad pues está en alza. De tal manera que nosotros como sectores privados en general y como sector de la minería lo que hacemos son votos para seguir trabajando, para seguir avanzando, seguir contribuyendo con el país, seguir generando empleo. Lo dijo esta mañana el presidente Lasso, que tenemos todas las garantías. En el caso específico de la minería, no solamente dependemos del Ejecutivo, dependemos del Estado ecuatoriano en general, y el Estado ecuatoriano son varios poderes que de una u otra manera pueden contribuir al desarrollo de una minería responsable o frenarla en desmedro de la legalidad y fomentar la ilegalidad. El Ecuador lamentablemente está plagado de actividades de minería ilegal que desafortunadamente compartimos el mismo nombre, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que es la minería responsable, la minería a gran escala, estandarizada, a lo que son actividades ilícitas de extracción. Justamente, el sector minero, ¿cómo está en este momento? Digamos, en junio del año anterior tuvimos esta movilización de los indígenas, tuvimos estas mesas de diálogo en donde no se lograron poner de acuerdo sobre los temas mineros. Entendemos que hay situaciones que han quedado suspendidas, el catastro minero, por ejemplo, y el otorgamiento de licencias ambientales para actividades mineras. ¿Cómo está el sector a esta hora, más allá de la crisis política y de la decisión que ha adoptado hoy el presidente de la República? Antes, ¿cómo ha estado el sector en este último tiempo? A ver, yo creo que el sector minero está muy bien, pero podría estar muchísimo mejor. ¿Y por qué digo que está muy bien? En términos de números. Nunca antes el Ecuador ha exportado tantos minerales. Hoy por hoy la minería es el cuarto rubro de exportación, tercero no petrolero, primero no tradicional. El último mes reportado, que fue el mes de febrero, incluso hemos superado las exportaciones de banano. A las flores, por ejemplo, le superamos hace ya un buen rato. Las exportaciones mineras se han multiplicado por 10 desde que entraron en los últimos años, y eso es debido a la entrada en operaciones de las dos minas a gran escala. Pero podríamos estar muchísimo mejor, porque la minería no es la minería a gran escala, la que representa la minería industrial, que representa la Cámara de Minería del Ecuador, no es una actividad que se hace de hoy a mañana. No es que ahora llega el inversionista, mañana hace un campamento y pasado mañana está produciendo. No funciona. Cuando hablamos de esta actividad de minería a gran escala, nos referimos, por ejemplo, a lo que pasa en Zamora Chinchipe con Mirador o Fruta del Norte, por mencionar los dos proyectos emblemáticos que están en marcha. Exactamente. Esa es la gran minería, la minería a gran escala. Esa es la minería a gran escala. Esa es la minería que ha permitido en Zamora Chinchipe un decrecimiento de la pobreza de 13 puntos. Ninguna otra provincia en el Ecuador lo ha logrado. Es decir, hoy, gracias a la minería a gran escala y a todo el encadenamiento productivo que esta genera, 13 de cada 100 zamoranos han salido de la pobreza. Pero le decía Fabricio, la minería podría estar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en esta industria los tiempos exploratorios son tiempos que toman años de exploración, y para cada una de las fases se requiere una licencia ambiental. Esas licencias ambientales están en la congeladora desde finales del 2021, cuando la Corte Constitucional, a propósito del caso Manglares, mandó a realizar la consulta ambiental. Una consulta que implica un proceso de participación ciudadana que no tiene que hacer la empresa, sino el Estado ecuatoriano, y que no ha podido ser implementada por falta de instructivo. Ese instructivo ya fue emitido más bien dicho, un paso anterior, que es la consulta prelegislativa, o que así se estableció, ya ha sido promulgado, se está yendo a implementar la consulta ambiental, pero son los mismos sectores sociales los que se oponen a este proceso. Entonces es una suerte de querer bloquear. Son los mismos sectores sociales, me refiero a los indígenas, los que en las mesas de diálogo hablaron de la famosa moratoria. Esa famosa moratoria de alguna manera ya existía, que es justamente el mandato de la Corte Constitucional de practicar esta consulta ambiental para tener una licencia ambiental.
Ojo, no todos los sectores productivos necesitan una licencia ambiental. En ciertos casos se necesita permisos ambientales. Pero en el caso de la minería, para ejecutar cada una de nuestras fases, es decir, si el día de hoy yo termino exploración inicial, no es que mi licencia ambiental me sirve, tengo que tener otra licencia ambiental para la siguiente fase, que es exploración avanzada. Y eso está en la congeladora desde finales de 2021. Entonces, sí, la minería sigue dando buenos números porque hay 2 grandes minas en producción, pero todo el grueso de la exploración, todo el grueso de este portafolio de proyectos que buscan avanzar está congelado, entre los cuales constan 3 proyectos que están listos para entrar a construcción. La construcción de una mina industrial. ¿Cuánto demanda eso? $1.000 millones, Fabricio. $1.000 millones. ¿En cuánto tiempo? O sea, es una inversión de $1.000 millones. ¿En 2 años? 2, 3 años. Y más aún, no solamente hablemos de tiempo, sino de la territorialidad. Son las provincias de Cotopaxi, son la provincia de Azuay y la provincia de Bolívar las que se verían directamente beneficiadas porque ahí están los proyectos. Son provincias que se dinamizarían muchísimo más con la presencia de estos proyectos. Hay un pronunciamiento de la CONAIE de este momento que me acaban de pasar, gracias Arturo, en sintonía de nuestro espacio. La CONAIE se ha pronunciado hace poco. Dice, frente a la grave crisis política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lasso, dice la CONAIE, llevamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional. Se convocará en las próximas horas un Consejo Empleo Extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas. Creo que, y le pido un pronunciamiento a María Eulalia sobre esta postura de la CONAIE, porque de alguna manera estas posturas de la CONAIE también tienen que ver con la actividad minera. María Eulalia. Lamentablemente, las representaciones políticas de la CONAIE o de la COFENAIE han sido muy, y yo diría, irresponsablemente han ofendido o atacado o han truncado a la minería responsable. La minería responsable es la industria que más oportunidades de progreso está dando a las comunidades más alejadas del país. La minería no se hace en las grandes ciudades, la minería se hace en zonas sumamente remotas donde no hay presencia del Estado y donde son esas comunidades las que se han visto beneficiadas del trabajo de una minería responsable. Hace pocos días teníamos la oportunidad maravillosa de conversar en Zamora Chinchipe con un conglomerado de mujeres que ahora operan, son parte de la fuerza laboral de las de Fruta del Norte, mujeres también que son emprendedoras, jóvenes, muchas de ellas cabezas de hogar, y muchas de ellas también eran indígenas. Y nos comentaban y nos compartían esa transformación de vida que ha sido para ellas tener una oportunidad formal, no solamente de empleo, de capacitación, una oportunidad formal de acceder a los beneficios de lo que es una industria responsable. Seguridad social, la capacidad de ahorro, mujeres que están transformando sus vidas, sus familias y sus comunidades. Dicho esto, yo hago un llamado a esas fuerzas políticas a que piensen no solamente en su agenda política, que piensen en la gente que dicen representar, que son los indígenas. Muchos de esos indígenas están en zonas de influencia de la minería responsable. Muchos de esos indígenas han encontrado una fuente digna y legítima de desarrollo. Y por otra parte, esas mismas comunidades indígenas son comunidades que estarían expuestas a minería ilegal. Ahora, con toda la descomposición social que eso implica si es que la industria formal se trunca. Ahora, usted me dice que desde 2021 están a la espera y está paralizado el tema de las licencias ambientales. Pero esto es mucho antes de la movilización de junio de 2022. Entonces, aquí ha habido una falta de acción del gobierno del presidente Lasso. A ver, obviamente estos son procesos largos, son procesos que requieren una serie de pasos previos y que justamente
ahora hay, bueno, no es ahora, es el 8 de marzo, la misma CONAIE y la COFENAIE interpusieron una acción de inconstitucionalidad para frenar el proceso de consulta prelegislativa que habilita la consulta ambiental. Entonces, yo me pregunto, yo creo que al país le pasa lo mismo que le puede estar pasando a una familia. El país o la familia tienen una serie de actividades económicas que les permiten su base económica y que les permite cumplir con todas las necesidades que esa familia o que esa sociedad requiere. Entonces, si es que se truncan esas actividades económicas porque no hay, por ejemplo, una licencia ambiental, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo pretendemos enfrentar los problemas que tenemos todos los ecuatorianos, más allá del tema político? Todos los ecuatorianos estamos preocupados por lo mismo. El tema es que, digamos, el problema es que el tema político incide directamente en la economía y en la toma de decisiones. Ahora, si desde 2021 esto está paralizado, tuvimos 2022 las protestas de la CONAIE, 2023 no ha habido una acción sobre esto que usted está señalando. ¿Quién garantiza que ahora, en unas condiciones políticas distintas, el presidente Lasso o su gobierno van de alguna manera a revertir esta situación que usted ha señalado, esta suerte de inacción respecto de la entrega de licencias ambientales? Bueno, el presidente Lasso emitió, como le dije, el instructivo previo a la consulta ambiental, que es la consulta prelegislativa. Entendemos que ya se han recogido todas las observaciones producto de esa consulta prelegislativa y podríamos ya tener en los próximos días un instructivo para la consulta ambiental. Ahora bien, esto no solamente depende del Ejecutivo, depende también de la Corte Constitucional. Prestar oídos o admitir una acción de inconstitucionalidad justamente para implementar lo que la Corte estableció en 2021, que es la práctica de la consulta ambiental para el licenciamiento ambiental. Eso está consagrado en el caso Manglares y crea jurisprudencia. Esa decisión va a la Corte Constitucional, ¿no? La minería no es una industria pequeña y aislada. La minería es una industria que puede generar un gran desarrollo al país, pero que también depende de una política de Estado, más allá del Ejecutivo. Es una política de Estado. ¿Pero la hay una política de Estado? Yo creo que no. No. ¿La hubo antes? ¿En algún momento la hubo? Hay mejores momentos en la industria, eso sin duda alguna, ha habido mejores momentos, pero le voy a dar un ejemplo, Fabricio. Nuestros hermanos peruanos tienen 65 minas operando a gran escala, 65 minas. Nosotros tenemos 2. Chile tiene más de 100. Entonces, dentro del mundo minero, nosotros somos unos recién nacidos y no podemos considerarnos todavía un país minero. No somos todavía. Cuando además hay otro asunto y vital. El cambio climático requiere acciones que pasan necesariamente por el desarrollo y la adopción de energías limpias. Las energías limpias dependen de minerales críticos que están en parte en el Ecuador. De tal manera que la minería no solamente que es una industria legítima, constitucionalmente reconocida, viable, no es solamente eso, es una industria que dará proveerá de las materias primas para poder enfrentar la crisis climática. Ya no es solamente una cuestión de que nos conviene a los ecuatorianos, conviene al mundo, conviene también a las siguientes generaciones. Si es que vamos a adoptar esas energías limpias, tenemos necesariamente que hablar de una extracción responsable de los minerales que se provea al Ecuador y al mundo. Me envían un mensaje, una pregunta respecto de estos temas ambientales y me preguntaban sobre la consulta ambiental, la consulta que está llevando adelante el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo ven ustedes esa consulta, el cronograma que se está impulsando y del que no hemos recibido noticias en los últimos días o semanas? La consulta ambiental no ha sido implementada porque no hay todavía un instructivo. Se practicaron una serie de pasos previos para recolectar las opiniones de las distintas comunidades. Sin embargo,
Sin embargo, el instructivo que la implementa no está listo. Acogemos las palabras del presidente Lasso de hace unos pocos minutos, en donde dijo que el sector privado tiene las garantías para seguir operando. Confiamos, en virtud de lo dicho, que este instructivo será expedido. ¿Para qué? Para avanzar con la actividad, para avanzar con los proyectos, para avanzar con la inversión, esa inversión que ayuda a que muchos ecuatorianos de zonas de influencia muy alejadas puedan hoy vivir mejor. La crisis política podría mantener esta, digamos, sensación de poco estímulo del inversor extranjero para venir acá al Ecuador. Siempre. Una crisis política es lo menos sexy ante los ojos de un inversionista, ¿no? Lo menos sexy. Lo menos atractivo. Lo menos sexy ante los ojos de un inversionista. Porque evidentemente las crisis políticas pues prenden todas las alarmas. Y bueno, lo importante aquí es que se mantenga el Estado de Derecho, es que se prevalezca la seguridad jurídica. Más allá de esa crisis política innegable que tenemos, creo que lo importante es que todos los poderes del Estado se alineen para precautelar la seguridad jurídica. Acá me dicen, estamos surgiendo solas, me escribe una oyente. En la mina, nos escribe desde Zamora Chinchipe, no hay muchos profesionales zamoranos, la mayoría son extranjeros. ¿Usted tiene referencias sobre eso? Sí, y es algo que evidentemente va cambiando paulatinamente. La industria minera, la minería a gran escala, es una industria tremendamente técnica. Obviamente, al principio es necesario que venga gente de fuera, ¿no? Eso, en esta y en toda industria nueva, es necesario que al principio vengan esos técnicos de fuera, que no solamente vienen a trabajar, ojo, parte de su trabajo es la transferencia de conocimiento. Recordemos que hasta hace apenas 3 años no existía minería a gran escala en operación. Entonces, justamente, el desarrollo de esta industria implica, entre otras cosas, el desarrollo de nuevas capacidades. Sin embargo, y me voy a referir al caso de Fruta del Norte, han hecho un trabajo espectacular justamente con las comunidades. Cuando ellos llegaron a su zona de influencia, detectaron que uno de los mayores problemas que había en la zona era la falta de bachillerato. Era muy esporádica la gente que había terminado el bachillerato. Empezaron, ¿por qué? Por implementar un programa de bachillerato tardío junto al Ministerio de Educación, en donde lograron graduar a 300 bachilleres desde 20 a 70 años. Luego de eso, procedieron al siguiente paso, que fue el PECOM, el programa de capacitación de operaciones mineras. En ese programa se dio capacitación a mucha gente de la zona, muchas de ellas mujeres, muchas de ellas también provenientes de nacionalidades indígenas, y ahora trabajan sea en Fruta del Norte, sea en Mirador, pero ya tienen una capacitación. Y esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Y eso creo que es importante que la gente entienda. No es que la minería está lista para operar o para emplear a la gente de la zona. Por supuesto que eso es lo que queremos, pero hay que capacitarla, es una industria técnica. Y por eso también, Fabricio, es muy importante el tema de la construcción de una mina. La construcción de una mina dinamiza muchísimo el empleo local, y es un empleo que, claro, de alguna forma requerirá técnicos, pero también es un tipo de empleo que se abre para los trabajadores en general. Finalmente, la Cámara tiene una postura sobre la inminente consulta de este colectivo llamado Quito Sin Minería para evitar las actividades extractivas en la zona del Chocó Andino, en el noroccidente de la provincia. Sí, Fabricio, nosotros nos hemos pronunciado al respecto. Creemos que es inconstitucional
La Constitución claramente establece que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado central, que es el Estado central quien tiene que administrarlos, y una consulta local no puede definir los destinos de unos recursos que le pertenecen a todos los ecuatorianos. Eso por una parte. Por otra parte, el Chocó andino, en el denominado Chocó andino, no existe una prohibición legal para realizar una actividad económica en general o minera en particular. No existe una prohibición. No es ilegal que se esté operando ahí. Ahora bien, en cuanto a minería a gran escala, que es la que la Cámara de Minería representa, hay apenas un proyecto que está además en etapa de prospección, en una etapa sumamente preliminar. Lo que sí hemos visto en el Chocó andino, que lamentablemente esa consulta no podrá solucionar, son otro tipo de temas. Uno, minería ilegal. Dos, tala indiscriminada, tráfico de especies e inclusive el colapso de colectores de aguas servidas. ¿Para qué sirve entonces esta consulta Quito sin minería? Yo le preguntaba a alguno de los gestores de estas recolecciones de firmas, le decía, ay, qué bueno, ¿eso significa que con esta consulta se va a frenar la minería ilegal? Me dijo, no buscamos de eso, buscamos frenar la minería legal. ¿Y qué sentido tiene eso? Acá me escriben y me dicen, el Chocó andino es una reserva de biosfera, el lugar en donde más vida existe por metro cuadrado, nos dice un oyente. A ver, la legislación ambiental ecuatoriana establece distintos parámetros o distintos niveles de protección. El nivel de las áreas protegidas, por ejemplo, el Parque Nacional Podocarpus, donde, ojo, están reportándose actividades de minería ilegal, o el Parque Nacional Cotopaxi, por poner un ejemplo, las áreas protegidas son zonas donde no puede haber ninguna actividad económica, tampoco minera. Luego de eso, en las distintas categorías de protección ambiental, la actividad económica puede ser permitida con mucho control. Y el tema de la biosfera o el tema del Chocó andino, pese a que tienen nombres que suenan muy atractivos, en la práctica, en la legalidad, no existe prohibición alguna para que se prohíban las actividades mineras. Pero más allá de lo legal, yo como ecuatoriana, yo como ciudadana, me pregunto, ¿la consulta Quito sin minería va a frenar los reales problemas del Chocó andino? Por ejemplo, la tala indiscriminada, por ejemplo, el tráfico de especies, por ejemplo, la minería ilegal. La respuesta es no va a frenar esas actividades delincuenciales y dañinas para el ser humano y para el ambiente. La actividad minera responsable es una actividad que puede convivir con otras actividades económicas que precisamente se dan en el Chocó andino. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, hay una deliciosa panela orgánica que se produce en la zona. Se puede convivir perfectamente. Muchas veces nos dejamos de engañar y a veces la falta de información. Esta es una industria nueva, esta es una industria que apenas tiene 3 años en operación, de tal manera que hay muchísimo desconocimiento, pero la iniciativa Quito sin minería no va a frenar los reales problemas que tiene el Chocó andino. Lamentablemente, si es que pasa, lo único que favorecerá es a la paralización, por supuesto, de una actividad regulada, controlada, normada y legítima para dar paso a actividades ilegales de extracción. Correcto, María, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias. María Silva con nosotros en medio de la coyuntura política tan compleja del día de hoy. Nos ha acompañado para hablar sobre los temas mineros que están allí pendientes y que son observados con expectativa por la Cámara de Minería que ella representa. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.